Muy buenos días, gracias por estar en el webinar Tendencias Fiscales en Centroamérica, Mejores Prácticas Regionales. Comenzaremos en breve con la presentación de Fabio Osorio. Hola a todos, muchas gracias por unirse el día de hoy en este webinar que trataremos aspectos bastante relevantes de Centroamérica, las tendencias de fiscalización. Hoy conmigo un panel de lujo. Tendremos diferentes socios de nuestras firmas aliadas en Praxity en Centroamérica. Conmigo se encuentra Giovanna Bernal. Giovanna es socia fundadora de Prime Solutions y socia de Premium Strategy. Es licenciada en Derecho y Ciencias Públicas, graduada de cum laude de la Universidad de Santa María la Antigua en Panamá. Cuenta con una especialización en Administración de Empresas, Derecho Mercantil, Docencia Universitaria y Tributación y Gestión Fiscal. Además, posee certificaciones en Derecho Tributario Internacional y Prevención de Lavado de Activos. Es miembro activo de asociaciones como Asocupa, IFA Panamá, WCD y STEP. Por otra parte, desde Nicaragua nos acompaña Víctor. Víctor es licenciado en Contabilidad Pública y Finanzas con maestría en Finanzas Avanzadas, miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua desde el 2005, con licencia vigente de CPA y así también como contador interamericano certificado por el NIF para pymes emitido por el AIC en varios diplomas y estudios en materia. Con más de 24 años en las áreas de auditoría, finanzas, contabilidad, docente universitario, socio fundador de la firma Borrell y Asociados. Lucía Vargas, socia de impuestos en J del Río, socia líder de la oficina en Costa Rica, es licenciada en Administración de Empresas, con especialización en Contaduría Pública y cuenta con 2 maestrías en Asesoría Fiscal y Fiscalía Internacional. Tiene más de 17 años de experiencia en consultoría tributaria en diferentes sectores, ayudando a minimizar riesgos fiscales y maximizar ahorros. Eduardo Núñez es durante más de 14 años de experiencia brindando asesoría en distintas compañías y diversos grupos cooperativos, sectores y giros de negocio en Guatemala y la región Centroamérica. Actualmente es socio de NDA, firma de auditoría, impuestos y consultoría con 30 años de experiencia en el mercado guatemalteco. Es consultor tributario, especialista en precios de transferencia. Completó el programa de estudios en maestría de asesoramiento tributario de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Es presidente de la Comisión de Precios de Transferencia del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Por su parte, Carlos Méndez es socio fundador y CEO de Holística Business Partners. Es abogado y experto en finanzas con más de 20 años de experiencia en asesoramiento empresarial y planificación fiscal internacional. Graduado con honores, posee un máster en Derecho Empresarial, una maestría en Finanzas y un MBA de Tax Management Compliance. Fundador, como lo mencionaba, de Holística Business, lidera su área jurídico-financiera y colabora con organizaciones como el BID y el USAID en reformas fiscales en Centroamérica. Por último, Gustavo Corrales, socio de la firma Rogel y Asociados y gerente de precios de transferencia con amplia experiencia en la materia. Para nosotros es un gusto iniciar este webinar hablando de las tendencias en Centroamérica y las mejores prácticas en la región. Dentro de la agenda, hoy en el siguiente slide vamos a tratar las reformas fiscales, vamos a hablar también de las tendencias de fiscalización y vamos a cerrar con las mejores prácticas para los cierres que están llevándose a cabo actualmente. Y al final daremos un espacio para las conclusiones del webinar y por supuesto para atender todas las preguntas que vayan surgiendo durante este webinar. Por favor, sin ningún aprieto, hay un chat dentro de la aplicación. Por favor, a través de ese chat vayan poniendo todas sus preguntas. Al final vamos a ir resolviéndolas cada una de ellas. Bueno, sin más preámbulo, iniciamos tratando uno de los aspectos más importantes que todo gerente financiero o gerente tributario en la región revisa y está alerta, y es todas las reformas tributarias. Eventualmente, cuando hablamos de reformas tributarias,
la gente piensa es más impuestos. Sin embargo, es importante revisar las mismas porque podemos tener beneficios tributarios que pueden ir mejorando la planificación de las organizaciones y, por supuesto, potencializando sus impuestos. A fin de iniciar, sabemos, Joana, que en Panamá no hay reformas fiscales actualmente, sin embargo, sí hay algunas en materia de seguridad social, pero también temas de intereses moratorios y aspectos relevantes que vale la pena que todas las organizaciones tengan. Si quieres contarnos un poquito de Panamá, Joana. Claro que sí, Fabio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para aquellos que deseen conocer más sobre Panamá como país, porque si bien pues tienen una empresa o atienden una empresa en Panamá o están pensando establecerse aquí, Panamá actualmente, como nos comenta Fabio, no ha tenido grandes reformas. Su sistema pues territorial se mantiene, sí se ha acogido a grandes cambios y adaptaciones para cumplir con los estándares internacionales. Y bueno, al año pasado, en el 2024, tuvimos una moratoria. Actualmente lo que está muy presente es la enmienda que se está tratando de aprobar en nuestra Asamblea Nacional por cambios a las contribuciones sociales, a la seguridad social, tratando pues de aumentar la edad de los que se vayan a jubilar y aumentar los aportes de parte de las empresas y de los trabajadores. Sin embargo, está en una etapa muy preliminar, no es algo que todavía pensamos que vaya pues, a avanzar rápidamente. El 2024 fue un año importante también para Panamá porque entró en vigencia el Código de Procedimiento Tributario, que incluye una cantidad de normas muy importantes para lo que respecta a la protección de los contribuyentes y también pues normas específicas de procedimiento a nivel de la administración tributaria. Una de nuestras zonas especiales más importantes es la zona libre de Colón. Es una zona franca muy conocida por la reexportación de bienes, por sus incentivos fiscales. Esta norma fue actualizada en el 2023 y es una zona que ha sido aprobada por la OCDE, que tuvo también pues, cambios muy importantes, muy positivos. Se incluye también los servicios como actividad y digamos que se trató de modernizar pues, con esta norma. En el 2023 también se incluyeron incentivos a todas aquellas empresas que hacen donaciones o aportes al deporte y obtienen pues, una especie de crédito fiscal. Esto también se incluyó en el 2023. Y bueno, una norma también para modernizar un poco la fiscalización abreviada. Panamá es un país pequeño, sin embargo, pues cuenta pues, con una gran cantidad de contribuyentes donde la DGI, que es nuestra autoridad tributaria, tiene que alcanzar. Y se ha estado preparando en varios asuntos pues, para tratar de pues, fiscalizar a aquellos contribuyentes de una forma pues, más moderna, utilizando la tecnología y bueno, para conceder, para poder pues, llegar a un alcance de los contribuyentes. Gracias, Fabio. Gracias a ti, Joana. Y en el caso de Nicaragua sí han existido diferentes reformas, Víctor, en el que incluso se habla de incentivos turísticos, temas asociados a entidades sin ánimo de lucro y también temas de regímenes especiales para el desarrollo. No sé si quieres ahondar un poquito en esos detalles. Muchas gracias, Fabio. Buenos días a todos los que están presentes en este webinar. Les agradecemos por su participación, ¿verdad? Y las preguntas nos las dejan y con gusto las vamos a ampliar después. Como bien decía Fabio, en el caso de Nicaragua, vamos a comentar 3 reformas a leyes que han tenido un impacto fiscal y económico. No han habido cambios sustanciales desde el 2019 en lo que es la legislación tributaria. Sin embargo, ¿verdad? Estas 3 leyes sí creemos de que tienen un impacto tanto económico y con beneficios fiscales para el desarrollo del país. La primera ley que vamos a comentar es la aprobada en el 2024 respecto a la ley 1211, que es ley de incentivo para los desarrollos turísticos.
Esta ley representó un esfuerzo significativo, ¿verdad? Hay que señalarlo bien, que de parte del gobierno para potenciar lo que es el desarrollo turístico en el país, ofreciendo incentivos fiscales atractivos y simplificando el marco regulatorio para facilitar nuevas inversiones en este sector. Decimos que facilitar el marco regulatorio porque antes se manejaban muchas leyes en la materia, ¿verdad? Pero que estaban segregadas, y precisamente lo que viene a ser la ley 1211 es unificar y simplificar para todos los contribuyentes que haya un marco regulatorio. Se define los desarrollos turísticos como aquellas nuevas inversiones en hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento, zoológicos, teatros, museos, galerías de arte, centros de ferias, entre otros similares. Y la inversión mínima para acceder a estos incentivos fiscales es para que las empresas que son no pymes, la inversión inicial tiene que ser de $300,000. Y en el caso de las empresas pymes, un mínimo de $50,000. Los beneficios fiscales que van a tener estas contribuyentes o estas empresas, ¿verdad?, que se peguen a este beneficio, es exoneración del IR, exoneración del IVA, del DAI y del ISC, así como del impuesto de bienes inmuebles acá en el país. Este periodo es por un periodo de 10 años, pero sí es muy importante señalar de que estos beneficios se van a otorgar por una sola vez, sin la posibilidad de extensión del plazo de las exoneraciones. Normalmente en lo que son las zonas francas te permiten una nueva oportunidad de aplicarlo, ¿verdad? Hasta el momento esta ley da ese techo, hasta el momento. Siempre salen cosas nuevas, pero por el momento pues esa es la realidad de la ley 1211. También mencionamos que otra gran reforma que hubo en agosto de 2024 y que afecta a varias leyes a través de la ley 1212, pero vamos a abordar solamente la afectación que hizo a la ley 822, que para todos los que estamos en la contabilidad, finanzas, sabemos que es la ley de concertación tributaria, ¿verdad? Entonces, el cambio que tuvo esta ley, la 1211, vino a derogar un artículo del artículo 32, numeral 3, y vino a modificar el numeral 4 sobre las exenciones para subjetivas para el pago de IR. En este caso, quedando las instituciones de naturaleza sindical, partidos políticos, Cruz Blanca de Nicaragua, cuerpos de bomberos, comunidades indígenas que tengan personalidad jurídica. Las demás exenciones subjetivas que estaban en los artículos 1, 2, 5 y 6 quedan tal cual estaban antes. También mencionamos un cambio muy importante que incorpora la reciente reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, que fue aprobada en noviembre y ratificada recientemente en enero, incorporando a los regímenes especiales de desarrollo. Obviamente que la reforma trae muchos aspectos significativos, pero para efectos de este webinar y de lo que nos atañe, vamos a hablar solamente del tema de los regímenes especiales de desarrollo, que van a formar parte de Nicaragua como una nueva administración territorial. Aunque es muy pronto para comentar sobre el alcance y las implicaciones que va a tener este nuevo régimen, se prevé que sea una medida para atraer grandes inversiones al país. Esperaremos leyes que en la materia que van a garantizar que estos regímenes especiales de desarrollo, ¿verdad?, puedan establecerse, porque como se ha visto en otros países, representan una fuente de inversión externa para promover, ¿verdad?, y desarrollar al país ante el mundo. Esperamos que en el futuro próximo se define un poco más sobre esta ley y que se reciban pues todas las inversiones para mejorar el beneficio de todos los nicaragüenses. Y siguiente slide, por favor. Y sin último, pero no menos importante, si bien no es una reforma o una nueva ley,
el Banco Central de Nicaragua, a través de comunicados, ha dado a conocer 9 medidas que con consideraciones y connotaciones económicas que tendrán un impacto en las operaciones diarias de las compañías y de la población en general. La primera nota de prensa fue que promulgó que a partir del 1 de enero de 2025 todos los pagos realizados dentro del territorio nacional mediante tarjetas de crédito, de débito, deberían ser efectuadas en córdobas, que es la moneda de curso legal en Nicaragua, incluso si los precios están denominados en moneda extranjera. En ese sentido, era normal que uno fuese a un establecimiento y muchas veces la factura estaba en dólares y te daban la opción de pasar por el POS la tarjeta y ya sea que la aplicaran en córdobas y en dólares, y en el estado de cuenta nuestro, pues íbamos a ver reflejadas ambas monedas. Y a partir del 1 de enero de 2025, esto quedó, ¿verdad?, derogado para los pagos realizados en el territorio nacional, que va a ser a través del córdobas. Y el segundo comunicado, que también es muy importante, establece que la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América se mantendría en 0% anual para el 2025. Es decir, que no va a haber cambio, las devaluaciones diarias que se venían dando hasta el 2023. Entonces, el tipo de cambio de referencia se va a mantener en un dólar equivalente a 36.6243. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque 2024, 2025 maneja siempre la misma tendencia de la convertibilidad del dólar por córdoba. Además, se establece que todos los agentes económicos que ofrezcan bienes y servicios dentro del territorio nacional deberán indicar los precios en la moneda nacional, que es el córdoba, excepto para transacciones internacionales, que son servicios financieros regulados de moneda extranjera, activos inmobiliarios y sus rentas. Así que a partir del 1 de enero recomendamos, ¿verdad?, que todas las facturas que hagan las empresas se establezca el córdoba como moneda de registro para emitir a sus clientes, excepto en los servicios financieros, en los activos inmobiliarios y en las transacciones internacionales. Gracias, Víctor. Definitivamente algo que debe observarse a fin de evitar cualquier riesgo. Pasando a Honduras, Gustavo, sabemos que a la fecha no hay una reforma ya en curso, pero sí hay un proyecto de reforma que abre la justicia tributaria. ¿Por qué no nos cuentas un poquito para dónde va esta reforma y qué cambios trae? ¿Qué tal, Fabio? Buenos días a todos y gracias por estar presente en este webinar de tendencias fiscales en Centroamérica. Sí, claramente, como lo mencionás, no hemos tenido cambios significativos en nuestra legislación. Algo que te puedo mencionar antes de entrar más a fondo de este tema es lo único el cambio que hemos tenido es en la plataforma en la cual nosotros presentamos las declaraciones de impuestos. Esta se cambió en junio del año pasado y pues estamos todavía adaptándonos. Este es nuestro primer periodo presentando la declaración de renta en este nuevo sistema. Pero en cuanto a legislación, cambios en impuestos, nuevos impuestos, pues no hemos tenido nada. Lo que se está cocinando, llevamos ya más de un año debatiendo esto en el Congreso, es esta nueva ley que es lo que quiere implementar, la Ley de Justicia Tributaria. Esto prácticamente es lo que va a hacer es reformar todo el sistema fiscal para hacerlo obviamente más justo, más equitativo y eficiente. Uno de los cambios importantes es volver a lo que es la tributación internacional. Actualmente nuestra tributación es territorial, entonces quieren hacer este cambio. Por otro lado, lo que quieren hacer también es revisar lo que son las exoneraciones. Actualmente nosotros contamos con más de 15 tipos de regímenes especiales en Honduras y se plantea quedarnos solamente con 2, que es el régimen de zonas francas y el régimen de RINDE, que es régimen de incentivos para la inversión y desarrollo. Obviamente uno de los objetivos es recaudar más fondos
esto sin incrementar las tasas de impuestos y sin crear nuevos impuestos en nuestro país. Y en cuanto a beneficios para el país, obviamente lo que necesitan es una mejor distribución de los fondos para incrementar presupuestos en educación y apoyar al sector MIPYME, que es muy importante para nuestro país. Ok, esto es lo que platicaban, lo que eran los beneficios que tener una mejor justicia fiscal para los contribuyentes, crear una mayor competitividad, ya que hay muchas empresas las cuales tienen muchos beneficios. Uno de los beneficios es la exoneración del pago de impuestos sobre la renta para aquellas empresas que se ubican en zona libre y también para aquellas empresas que están bajo el régimen de tercerización de empresas y llamadas telefónicas, que son los call centers y aquellas empresas que se dedican a lo que es desarrollo de páginas web y mantenimiento de páginas web o creación de software y todo lo que tiene que ver en el ámbito tecnológico. Obviamente las ventajas es el incremento de los ingresos fiscales sin la creación de nuevos impuestos, sin incrementar tasas. Esto obviamente va a generar mayores recursos para nuestro país. Pero uno de los desafíos, una de las contras que vemos en este caso es de que muchas de las empresas que están acogidas a estos regímenes especiales están optando por moverse hacia otros países, ya que al revisar las exoneraciones fiscales, todas las empresas que tenían estos beneficios que contemplaban 10 años, ahora los quieren reducir a 5 años. Y si estas empresas acogidas en este régimen, en estos regímenes están utilizando bien esta nueva dinámica de trabajo, van a poder optar por una extensión de 5 años más. Entonces, el temor acá es de que no puedan volver a renovar esta exoneración. Entonces, quieren buscar países donde de por sí no están con nuevos cambios en la legislación. Y, por ejemplo, El Salvador, se están yendo muchas empresas a El Salvador. Entonces, eso es uno de los desafíos de esta nueva ley de justicia tributaria que tenemos en Honduras. Gracias, Tao. En el caso de Costa Rica, Lucía, la reforma más reciente del año 2023, aún un poco desconocida para muchos empresarios, trae varios aspectos y cambios en temas de ISR y temas de IVA. ¿Por qué no nos cuentas los detalles de la misma? Muchas gracias, Fabio. Es un honor compartir este panel y es un gusto colaborar con la información que podamos dar a todos los interesados en el tema. En el caso de Costa Rica, vamos a referirnos a las últimas 2 reformas tributarias que son las más significativas. La primera de ellas del año 2018, que empezó a regir a partir del 1 de julio del 2019. Y la segunda, que es la que mencionas, la más reciente del año 2023, en el mes de octubre del 2023. La reforma del 2018 tocó o modificó algunos aspectos del impuesto sobre la renta y a nivel del IVA se crea este nuevo impuesto, porque en Costa Rica, anterior a esta reforma del 2018, no se tenía un impuesto al valor agregado, sino que se tenía un impuesto general sobre las ventas. Entonces, a nivel de IVA, migramos de un sistema que gravaba únicamente los bienes y algunos servicios a un sistema de impuesto al valor agregado en donde se grava la totalidad de bienes y servicios. También se crean distintas o varias tarifas, una tarifa general y unas tarifas reducidas en el impuesto al valor agregado, y se crea una nueva regla de proporcionalidad que ha sido como el terror de los contribuyentes en Costa Rica, que limita
el crédito fiscal en este impuesto y es el dolor que la mayoría de contribuyentes ha tenido respecto del impuesto al valor agregado, esa limitación, esa reducción de su derecho de acreditarse el IVA que pagan a los proveedores en sus transacciones. En relación al impuesto sobre la renta, hay que recordar que en Costa Rica el sistema de impuesto sobre la renta tiene dos características principales. Una es que es un impuesto cedular y otra es que es un impuesto territorial. Y justamente estas últimas dos reformas a las que nos estamos refiriendo tocan aspectos de estas dos características principales. En el 2018 se crean nuevas cédulas del impuesto sobre la renta, que es justo las que ven ustedes en pantalla en color rojo. Entonces, nos sorprendemos los contribuyentes y sufrimos todos los contribuyentes la noticia de que lo que antes no estaba grabado, no estaba sujeto al impuesto sobre la renta, como lo eran las ganancias de capital, a partir del 1 de julio de 2019 son grabadas las ganancias de capital en Costa Rica. Se crean 3 cédulas, como les decía, no solamente la del impuesto sobre las ganancias y pérdidas de capital, sino que las otras 2 respecto de rentas de capital mobiliario y rentas de capital inmobiliario. También se incluye, después de muchos años de tener regulaciones infralegales, digámoslo así, en materia de precios de transferencia, se incluye en la ley, a partir de esta reforma, la normativa de precios de transferencia. Ya pasa de estar amparada a un decreto a ser propiamente materia de ley, la obligación de reportar las transacciones entre compañías vinculadas con base en el principio de plena competencia. Y a nivel de Código de Normas y Procedimientos Tributarios se incluye una cláusula antielusiva que básicamente lo que nos dice a los contribuyentes es, recuerden contribuyentes, la administración va a hacer sus procedimientos eliminando cualquier tema de forma en sus estructuraciones o en sus transacciones y va a prevalecer siempre el principio de sustancia material y económica. Esto entendiéndose principalmente que toda transacción, toda estructuración de los grupos económicos tienen que estar enmarcados en lo que llamamos una motivación económica válida. Y refiriéndome a la reforma del 2023, que es en la que, como bien decías, Fabio, todavía hay desconocimiento de muchos de los contribuyentes, esta reforma se hizo principalmente para atender las observaciones que la Unión Europea había hecho. La Unión Europea hizo y la OCDE hicieron observaciones a Costa Rica desde el 2017, pero no fueron atendidas sino hasta que sacaron la tarjeta roja, metieron a Costa Rica en la lista gris hace justamente 2 años, el 14 de febrero del 2023, se incluye a Costa Rica en esta lista de países no cooperantes porque a criterio de la Unión Europea la legislación en Costa Rica era laxa respecto de las rentas pasivas extraterritoriales y se le instruía, se le sugería a nuestro país gravar esas rentas pasivas extraterritoriales. Entonces, esta reforma del 2023 vino a tocar ese aspecto de territorialidad, aclarando que a nivel de las rentas activas, estas iban a estar sujetas al impuesto sobre la renta en Costa Rica, sí y solo sí se generan dentro del territorio geográfico de Costa Rica. Toca el principio que les decía de territorialidad, entendiéndose como un concepto geográfico y se abandona la interpretación que por muchos años tuvo la administración tributaria y que fueron temas de extensos litigios entre administración tributaria y contribuyente respecto a esta interpretación de atracción de rentas a Costa Rica, aún siendo estas generadas fuera del territorio costarricense. ¿Cuál es el cuidado acá y la novedad para algunos? Que hay una excepción a este principio de territorialidad y es justamente respecto de las rentas pasivas extraterritoriales,
que están sujetas en Costa Rica sí y solo sí, eso sí, se cumplen algunas condiciones. Estas condiciones principalmente rondan sobre temas de sustancia material, entendiéndose esta como que la compañía acá tiene que ser, o para estar sujeta, tendría que ser una compañía no calificada, entendiéndose esta como básicamente una sociedad de papel, que no tiene ni recursos humanos, que no hay toma de decisiones estratégicas en el país, que no hay gastos asociados a las generaciones de estas rentas extraterritoriales, y eso es una entidad no calificada o sin sustancia, que sería uno de los checks que lo meten en esta tómbola de sujeción de las rentas que genere fuera de Costa Rica. Y el otro criterio importante es que tiene que ser una entidad que pertenezca a un grupo multinacional. Es decir, tiene que ser una persona jurídica con presencia en más de un país, en dos o más países. Esto es importantísimo que lo tengan en el radar para que hagan su validación de si se están generando rentas pasivas fuera del territorio costarricense. Hay que hacer un análisis de estas condiciones para saber si hay obligación de gravar las rentas pasivas en Costa Rica también. Gracias, Lucía. Es un aspecto muy importante y se empiezan a ver cómo se van incorporando reglas de tributación internacional a los diferentes países. Siguiendo con el siguiente, Guatemala, Eduardo, ¿cómo nos quieres contar un poquito este tipo de reformas que entiendo están más asociados al sector agropecuario y primario en el país, pero también algunos aspectos que hay que tener en el radar? Gracias, Fabio. Buenos días y un saludo a toda nuestra audiencia. Es un placer estar por acá con ustedes y claro que sí, hay algunas noticias que surgen de Guatemala en este reciente año 2024, precisamente lo que platicabas y tiene que ver con la integración de un régimen especial de pago de los impuestos o del impuesto que está destinado al sector productivo primario y agropecuario en el país. En este sentido, pues, se dijo que la iniciativa de contar con esta legislación en el país tenía mucho que ver con integrar a la formalidad al sector productivo primario. Ahí nos estamos refiriendo al sector agrícola y artesanal, y poder también de esta forma incentivar este tipo de actividad económica dentro del país. Ahí para todos quienes nos escuchan y estén interesados o participan de ese sector productivo primario y agropecuario, ahora se tienen tasas impositivas aplicables en regímenes especiales. En el caso del régimen primario, que es referente al sector agrícola y artesanal, aquí vamos a tener un impuesto sobre las ventas, en ventas al mercado nacional, del 1.5% y el 2% para las exportaciones. Esto tiene algunos umbrales basados en la base de salarios mínimos en Guatemala, y para el 2025 este monto asciende al umbral de 1.63 millones de dólares más o menos, basado en los 3.500 salarios mínimos. Por encima de eso, pues ya tributamos sobre algunos de los regímenes en los cuales estemos inscritos. Ahora, en el régimen pecuario tenemos que el régimen pecuario es todas aquellas empresas que estén dedicadas a la ganadería, ¿no? El sector ganadero. Ahí tenemos el 1.5% sobre las ventas al mercado nacional y 2% para las exportaciones. Para los intermediarios van a tributar un 10% sobre sus utilidades. Una gran ventaja para estos dos regímenes es que no, por encima de esa tasa del impuesto, no tributan IVA, así que es un impuesto directo mientras se mantengan, por un lado, en el régimen primario hasta el límite de los ingresos, y en el régimen pecuario toda vez estén haciendo la venta
a los supermercados, los mercados, centros de acopio, que es una también de las particularidades o limitantes que hay que tener en cuenta. Por el otro lado, este decreto 31/2024 también acompañó una modificación a el umbral que teníamos en Guatemala para los pequeños contribuyentes, que anteriormente a esta modificación en la legislación tenía más o menos un monto de $20,000, $25,000, y ahora pues se amplió ese umbral hasta los 125 salarios mínimos o el equivalente en 2025 a aproximadamente $58,000. Entonces, creo que también es una gran noticia, una buena noticia para el pequeño contribuyente, dado que también están ahí los incentivos o la intención de que cada vez se formalicen más contribuyentes o más empresarios, pequeños contribuyentes que también desarrollan su actividad en el país. Y por destacar, también tenemos lo que es la iniciativa de la ley de beneficiario final. Guatemala a la fecha no cuenta con una ley de beneficiario final, que es una normativa que vendría a exigir identificar y registrar a las personas físicas que en última instancia poseen, controlan o se benefician de una entidad jurídica como empresas, fideicomisos u otras estructuras legales. Es decir, hoy por hoy, toda vez particularmente hacia el extranjero, exista un velo corporativo, pues para las autoridades en el país no está a la mano saber o conocer quiénes son finalmente los beneficiarios de los negocios que se están desarrollando o se exportan desde Guatemala. Todas esas utilidades que se exportan desde Guatemala. Entonces, por un lado tenemos este decreto que ya quedó para ser vigente en los siguientes, para este año más bien, y esta iniciativa. Y ahora, más adelante también tenemos por ahí un proyecto de iniciativa de ley que ha venido impulsando la autoridad tributaria, que tiene que ver con la iniciativa de ley de facilitación y fortalecimiento del sistema tributario. Esto ya fue presentado ahora el semestre pasado en una mesa de diálogo público-privada de la autoridad tributaria. Sin embargo, no es nada más ahora que se menciona. Creo que la autoridad tributaria viene impulsando el proyecto desde ya más de un año atrás, y es un proyecto que busca ampliar competencias de la administración tributaria para gestionar de manera eficiente el sistema tributario, por un lado, subsanar contradicciones, repeticiones y faltas a la técnica legislativa. Sin embargo, vemos que sí otorga algunas consideraciones especiales y que tendríamos que estar previendo cuando esta iniciativa de ley pues pudiera materializarse frente al Congreso de la República. Ahí tenemos modificaciones al Código Tributario, modificaciones a la Ley de Actualización Tributaria, que como saben aborda principalmente lo que es el impuesto sobre la renta, modificaciones a la ley del IVA, del impuesto al valor agregado, y otras modificaciones que alcanzan al Código Penal, al Código de Comercio y a la ley del impuesto de solidaridad. Así que es un paquete bastante completo, y ahí yo creo que lo que más destaca, por un lado, pues es la intención de incorporar las operaciones nacionales a las reglas de precios de transferencia. Creo que eso pues traería diversos cambios, porque como saben hay mucha actividad entre grupos nacionales en el país, y digo, habrá que estar pendientes de cómo se mueva este proyecto, si en realidad se materialice como una iniciativa frente al Congreso para este año 2025. Muchas gracias, Fabio. Esto es lo que agregaría por lo pronto. Gracias, Eduardo. Y frente a esta última iniciativa, ¿hay alguna expectativa de cuándo se espera que entre al Congreso para discusión, o por ahora es una iniciativa que aún no tiene una fecha? Sí, gracias por la pregunta. La autoridad no ha sido clara en ese sentido, pero se proyectaría que debería de ser en este año 2025 que llegue al Congreso, ya que la legisla el Congreso y la apruebe, pues llevará un tiempo más.
Por lo pronto también he de decir, es la carta Santa Claus de la autoridad tributaria, y habría que ver qué va a pasar en las mesas de trabajo del Congreso y finalmente qué forma toma cuando den lectura a esta iniciativa. Genial, gracias Eduardo. Y cerrando esta primera fase de discusión y entrando a los temas de Salvador, Carlos, entiendo que existe una reforma que incluso echa para atrás la forma en que se venía haciendo la tributación en Salvador bajo reglas mundiales y se dejan ahora reglas domésticas. Esto para algunos definitivamente representa beneficios para aquellos que tienen inversión en El Salvador, otros no lo ven de esa manera. ¿Tú cómo lo ves y qué otros aspectos consideras relevantes? Hola Fabio, hola equipo. Quiero considerar que la reforma que tú mencionas, Fabio, esta reforma al artículo 3 de la ley del impuesto sobre la renta, prácticamente excluye del concepto, entre comillas, renta, para efectos de la ley, toda la ganancia que alguna persona pueda tener fuera de nuestro país. Prácticamente viene a homologar el sistema de renta territorial que tenemos en toda la región. Ese cambio es muy importante porque obviamente nosotros como salvadoreños teníamos la obligación de tributar por todos los ingresos que tuviéramos de carácter mundial, obviamente aunque no fueran rastreados, pero cualquier movimiento bancario que reportásemos teníamos que tratar siempre de macharlo con esa declaración de la renta. Ese cambio ha sido bien importante, obviamente como lo comentábamos anteriormente con ustedes, equipo, ese cambio surgió a partir de marzo. Obviamente este va a ser el primer año en el que vamos a tener que declarar durante los primeros 2 meses del año la renta que se tuvo en enero y febrero y la mitad de marzo de 2024 como renta mundial y el resto como una renta local. Obviamente eso se hace con la intención de poder atraer mayores capitales aquí en El Salvador y tratar de repatriar esa ganancia que puede tener cualquier instrumento financiero en el extranjero y poder tratar de incentivar la inversión en nuestro país. Aparte de eso, Fabio, tenemos otra reforma, una reforma en el Código Tributario que prácticamente viene a simplificar los trámites. Antes en El Salvador teníamos que solicitar un documento de identidad a cualquier persona que nos solicitaba cualquier factura o cualquier pago. Entonces, a partir de la última reforma que tenemos, ya no es obligatorio exigir el documento de identidad a las personas que hacen pagos inferiores a $25,000. Esto siempre a las personas que no necesiten un comprobante fiscal, en el caso de una empresa o de alguna persona que tributa como persona natural y necesita los gastos de deducción, puede solicitarlo siempre y cuando presente su número de identificación tributaria, si es una sociedad, un extranjero su número de pasaporte y un local con su documento de identidad. Eso con el único fin de documentar ese gasto en materia fiscal. Como tú mencionabas, hemos tenido esos dos cambios a nivel local, perdón, con respecto a las reformas tributarias en 2024, pero lo más importante y lo que tú mencionas, viene a cambiar un sistema de El Salvador desde 2019, de la reforma 2019, a tener, y la de 2013 también, a tener una renta de carácter mundial. Otra vez volvemos a nuestro concepto de establecer que las rentas que están obtenidas en el extranjero no constituyen rentas para el efecto de la ley y obviamente como contraprestación tampoco un contribuyente puede venir y solicitar el acreditamiento de algún gasto en el extranjero porque obviamente esa renta no es computable dentro de la reforma de nuestro país. Perfecto, Carlos. Pues algo definitivamente que hay que observar y tener presente para este cierre fiscal del 2024 y las declaraciones que se presentarán en este periodo. Cerrando esta sección, pues pasemos a la siguiente y ya tratemos un poco, después de todas estas reformas, qué está haciendo o qué están haciendo las administraciones de impuestos de cada uno de los países con el fin de generar mayor recaudación y por lo tanto hablemos de esas tendencias de fiscalización. Muchas administraciones tributarias en la región han implementado ya lo que hoy en día es un auge, temas de inteligencia artificial, lo cual les permite desarrollar programas de fiscalización y de esta forma atraer mayor recaudación o por lo menos permitir a los contribuyentes que realicen las correcciones eventualmente sin sanciones.
La implementación de facturación electrónica en muchos de los países también genera estas fiscalizaciones y revisiones, porque ya las administraciones tienen la forma de poder hacer un tracking y revisión de manera más cercana. Y por supuesto, algo que mencionaba Eduardo, algunos países ya han implementado temas de beneficiario final y de esa forma también pueden hacer procesos de fiscalización. Con ello, Giovanna, si quieres contarnos un poquito en Panamá, ¿qué ha venido aconteciendo? ¿Cuáles son esos programas que están enfocados a defraudación, a errores? ¿Y cuáles son los sistemas y programas que está utilizando la administración? Sí, Fabio, muchas gracias. Panamá ha implementado el sistema de facturación electrónica desde ya hace varios años. Se inició con un plan piloto y pues con el pasar de los años, ya actualmente la mayoría de los contribuyentes están utilizando la facturación electrónica. Ya el año pasado ya no habían excepciones, salvo las profesiones liberales como las firmas de abogados, contadores, que al final lograron con un fallo de la Corte no hacerlo. Y el resto pues, de los contribuyentes, algunas pequeñas excepciones por tema de distancia, volumen, no tienen internet, son artesanos, no se les hace muy difícil el tema de facturar electrónicamente, pero sí los comercios, las empresas que son contribuyentes ya lo están haciendo, lo que facilita a la autoridad tributaria, a la Dirección General de Ingresos, en tener información muy disponible, hacer cruces de datos. Y justamente en el 2021 inició un plan piloto de fiscalización para llegar pues a hacer cruces de datos. Por falta de personal, digamos que pues no se logra llegar a todos los contribuyentes. La DGI se enfoca en los grandes contribuyentes. Sin embargo, sí prevemos que en un futuro todos estos proyectos y planes de que podamos tener una declaración de renta ya preelaborada, ya el antiguo director general de ingresos lo mencionó, también el CIAT, que es un asesor de la Dirección General de Ingresos, lo comentaba, que podamos tener esa declaración de renta ya lista, preelaborada y presentada, ¿no? Porque la Dirección General de Ingresos pues ya cuenta con esta información. Sin duda, como dice Fabio, la tecnología va a lograr esto. Esto solamente es cuestión de tiempo. Y no solamente eso, sino que también en Panamá los bancos ya cuentan también con esta información. Por temas de prevención del blanqueo de capitales, como la defraudación fiscal es un delito, siempre que el monto defraudado sea 300.000, igual o mayor en impuestos sobre la renta, es un delito precedente al blanqueo de capitales. Entonces, los bancos, los abogados, los agentes residentes, muchos contadores también que estén obligados y otros sectores no financieros, pues tienen que conocer a sus clientes. Entonces, también hay un tema muy importante, además de ya el auditar y fiscalizar, sino el de prevención de los sujetos en Panamá para detectar este tipo de situaciones donde pues tenemos que pedir los estados financieros, las declaraciones de renta. Y como en Panamá todavía tenemos, digo todavía porque como decía Lucía, al final Costa Rica ya pasó por eso, probablemente Panamá pase, no, al momento no hay nada, pero es posible que pase, tenemos el sistema territorial, entonces claro, tenemos para poder detectar y para efectos de transparencia tener la información financiera de las entidades que no pagan impuestos sobre la renta, que no son contribuyentes y que pues tienen operaciones fuera del territorio panameño. Entonces es un tema para por lo menos el GAFI y la OCDE de transparencia, de cooperación, de manera que por prevención se pueda evitar este tipo de fiscalización. Entonces, digamos que la Dirección General de Ingresos tiene estos planes y pensaría yo pues que es cuestión de tiempo en el que se van a abrir nuevos casos. Ya en 2024 ya se había abierto un departamento de defraudación fiscal, eso no existía anteriormente. Con la aprobación de la evasión fiscal como delito tributario, se abrió este departamento de la DGI y bueno, se abrieron muchas investigaciones. Ahí encontré que ya habían 177 casos en el 2024 por un monto de 300 millones. Y luego también pues secuestrados, también medidas cautelares. Al abril del 2024 la DGI abrió 11 medidas cautelares a grandes contribuyentes. Entonces esto, como digo desde el inicio, esto va a seguir, los funcionarios se están actualizando y bueno, la DGI está
bastante preparada para lo que nos espera. Definitivamente procesos que van evolucionando y incorporándose a tendencias globales, ¿no? En el caso tuyo, Víctor, en Nicaragua la Administración de Impuestos hace algunos procesos considerando el perfil tributario o cómo enfoca sus procesos de revisión. Muchas gracias, Fabio, nuevamente. Sí, para fines prácticos me referiré, ¿verdad?, a las tendencias de fiscalización, las hechas por la DGI, que es la Dirección General de Ingresos, que es Hacienda, ya que también hay otras entidades gubernamentales, tales como la Seguridad Social, que es el INSS, las municipalidades, las alcaldías, la Dirección General de Aduanas, que también tienen sus procesos de fiscalizaciones muy propios. Y es imposible, ¿verdad?, abordar cada uno de estas entidades en tan poco tiempo. Pero mencionabas algo, Fabio, ¿verdad?, que sí es muy importante señalar y hacer mención de que las fiscalizaciones no es algo ajeno a lo normal en los distintos países nuestros. Por lo mismo, la DGI hace sus planes anuales de auditorías fiscales a los distintos contribuyentes. Ellos le dan, sí, un poco más de prioridad a los que se consideran bajo la administración de grandes contribuyentes, ¿verdad? Que pues ahí están pues, las compañías con facturaciones superiores a los 160 millones de Córdoba. Esto es un factor externo del cual las entidades no tienen control y que son procesos aleatorios. Es decir, estos procesos de auditoría ya están diseñados que año con año, ¿verdad?, se van a visitar a X contribuyente y es un factor que no depende de la entidad. Sin embargo, lo que nosotros queremos aportar y contribuir, sin embargo, sí podrían haber factores internos de las empresas que podrían ayudar a adelantar, ¿verdad?, posibles fiscalizaciones o poner, por así decirlo, en la lista a las empresas que quizás no estaban, ¿verdad?, en la lista, pero que producto en primera instancia de errores y omisiones, este tipo de fiscalización puede surgir como un resultado de estas inconsistencias o los errores detectados en las declaraciones y reportes tributarios. Las autoridades usan herramientas digitales y cruces de información para identificar posibles incumplimientos, ¿verdad?, a estas alteraciones. Ya bien mencionabas, se prevé o puedo prever que así como también las compañías estamos utilizando la robótica, la inteligencia artificial, ¿verdad?, como una herramienta para resumir procesos, posiblemente también la misma autoridad fiscal utilice estas herramientas para hacer más efectivo, ¿verdad?, su labor. Entre las causas más comunes de estos errores y omisiones tenemos los errores en las declaraciones mensuales. Todavía nosotros acá en Nicaragua, la metodología que se utiliza a través de la ventanilla electrónica tributaria, le llamamos VET, es de subir los formularios a través de plantillas, ¿verdad? Entonces, la plantilla es un formato en Excel que ya está predefinido, incluso puede ser el mismo formato, pero si cambias, si le pones texto distinto, pueden presentar alteraciones. Entonces, todo este tipo de situaciones hace muy susceptible a los errores. Por ejemplo, un error de un número de factura, confundir el 8 con el 9, o el 9 con el 6, el 1 con el 9. Todo este tipo de información, una vez que se sube a la plataforma de la ventanilla electrónica tributaria, hay que tener mucho cuidado. Si bien es cierto, el Código Tributario nos permite hacer enmiendas o correctivas, le llaman en los demás países, para nosotros son sustitutivas, hace un asunto bastante engorroso corregir este tipo de errores. Dentro de esos procesos justamente que mencionaba Víctor, que son susceptibles de subsanación, es algo interesante que se puede ver. Ahora, en el caso de Honduras,
Gustavo, si quieres contarnos un poquito qué está pasando en la administración tributaria en Honduras, que entiendo no es uno de las administraciones más activas y que envían más bien comunicados para correcciones de manera voluntaria. No sé si nos cuentas un poquito qué se está viendo actualmente. Sí, Fabio, bueno, justamente lo que mencionaste, la administración tributaria en Honduras no ha sido muy activa en los últimos años. Después de pandemia, llevamos que ya por el 5.º año sin que la administración tributaria haga fiscalizaciones a los contribuyentes. Ellos han optado por orientarse más al lado de controles persuasivos, lo que mencionaste también, que ellos al ver una inconsistencia en una declaración, ellos lo que hacen es enviar correos electrónicos. Entonces, lo que hace es fomentar a que la gente corrija sus propios errores. Entonces, ellos están orientados al aprender, aplicar y corregir. Entonces, esperamos pues de que en los próximos años pues sea un poco más activa la administración tributaria para que la gente y los contribuyentes estén siguiendo bien las reglas del juego. Una de las cosas también que la administración tributaria hace es cruce de información con otras instituciones. En Honduras tenemos lo que es el Seguro Social, o sea, el Instituto Hondureño de Seguro Social, el régimen de aportaciones privadas, el Instituto Nacional para la Formación Profesional. Estas son entidades que apoyan a la administración tributaria en cuanto a información se requiere. También lo que hacen ellos ven lo que es los gastos en tasa de seguridad. En Honduras hay un impuesto que se cobra 2 lempiras por cada 1.000 lempiras en cheques. Entonces eso va para fortalecer la seguridad. Entonces ellos sí tienen la información y obviamente entre más emisión de cheques existan en una empresa, incrementa la tasa de seguridad social. Ellos pues ahí van creando un perfil de riesgo y ellos determinan a quién pues llamar la atención en este caso, porque no es que van a auditar directamente. Antes hacían controles operativos, le llaman, en los cuales visitaban empresas con el objetivo de que las empresas no tuvieran una doble contabilidad o que estuvieran cumpliendo con el régimen de facturación. Ahora, antes del nuevo código tributario, bueno, le llamo nuevo código tributario porque a partir del 2017 lo estamos utilizando. Antes se cerraban las empresas. Al no cumplir, la administración tributaria cerraba las empresas. Hoy en día, después del nuevo código tributario, ya hay más flexibilidad en cuanto a estos temas. Con el tema del perfil de riesgo, pues obviamente los que más aportan al país en cuanto a tributos se refiere son los que están en medio del ojo del huracán, por así decirlo, y son los que son auditados con mayor frecuencia. Ellos lo que hacen es, lo ven por materialidad, ya que ellos son los que más aportan. Entonces, hay temas también de presupuesto, los cuales permiten que no más del 10% de los contribuyentes a nivel nacional sean auditados. Dale, Tavo, yo creo que definitivamente es algo que muchas administraciones son más pasivas, otras más activas, algunos tienen otros criterios. En el caso tuyo, Lucía, de Costa Rica, entiendo que Hacienda en Costa Rica sí tiene algunos criterios de selección, tanto cuantitativos, cualitativos, y algunos, digamos, procesos enfocados también a materia de procesos de transferencia. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más en detalle? Sí, así es. Vamos a ver, acá quiero referirme a lo que ya tenemos
en cuanto a tendencias de las gestiones de la administración tributaria, verificando el cumplimiento tributario de los contribuyentes, lo que ya está, y en la última columna vamos a hablar de lo que va a venir. ¿Qué es lo que ya tenemos? En Costa Rica tenemos un reglamento de criterios de selección de contribuyentes para ser fiscalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted revisa ese reglamento, esas condiciones o esas características, y usted tiene alguna, al menos una de esas, usted puede saber que ya está en una tómbola para jugar la rifa de tener mayor probabilidad de ser fiscalizado. No significa que lo van a fiscalizar cada cierto tiempo, sino que tiene más posibilidad de sacarse la rifa, de recibir la notificación de un proceso de inicio de actuación fiscalizadora. Y en este reglamento tenemos, como decías, Fabio, hay criterios que son meramente cuantitativos. Para decir uno, por ejemplo, aquellos contribuyentes que del total de sus ingresos declaren 10% o más de sus ingresos como no gravables, ya eso es un criterio medible, cuantitativo, que hace que la administración tributaria lo coloque en esa tómbola para ser fiscalizado. Y hay criterios cualitativos, por ejemplo, el solo hecho de ser un gran contribuyente nacional, por su condición subjetiva, cumple o está en mayores posibilidades de recibir una notificación de estas. Hay otros criterios que han venido regulándose a raíz de que Costa Rica, como les mencionaba en mi intervención anterior, está muy anuente a cumplir con las disposiciones internacionales. Recuerden que Costa Rica es el único país de Centroamérica que es miembro de la OCDE, desde el año 2021 es el miembro número 38 de la OCDE, y en razón de esto tiene que velar o vela ya por temas de transparencia y mayor control de temas de fraude y evasión fiscal a nivel nacional, no solo nacional, sino internacional. Entonces, estos criterios especiales por temas de fraude van, por ejemplo, de la mano con esta obligación, digamos que reciente, del registro de transparencia de beneficiarios finales, que dice que quien no presente esta declaración, pues ya se considera eso como un comportamiento irregular que podría ser indicador de algún fraude. Entonces, cae en esta tómbola que es un poquillo más delicada porque estamos ya tocando aspectos de defraudación. El otro aspecto, que es lo que ya está sucediendo y ha sucedido desde hace bastantes años, es que la administración está poniendo la lupa en temas de precios de transferencia. Vemos a la administración tributaria en Costa Rica ya desde los primeros requerimientos de información solicitándole a los contribuyentes el estudio de precios de transferencia. ¿Y cómo lo saben? ¿Cómo saben que soy obligado a cumplir con las regulaciones de precios de transferencia? Bueno, pues justamente porque ya la administración viene teniendo, o los contribuyentes mismos, a través de otras obligaciones adicionales, han depositado esta información a la administración tributaria y ya la administración sabe qué es lo que va a ir a pedir y a revisar en esos contribuyentes. Entonces, en materia de precios de transferencia vemos muchos temas respecto de, por ejemplo, divergencias entre los contribuyentes y la administración respecto de cuáles fueron sus comparables utilizados para determinar sus precios de plena competencia. Vemos temas de intangibles que en el marco de respetar también
las guías o las recomendaciones de la OCDE en las acciones BEPS 8, 9 y 10 en temas de intangibles. Vemos ya a la administración tributaria haciendo análisis DEMPE, que básicamente es aquellas empresas que tengan, o grupos económicos que tengan activos intangibles, pues es validar cuál ha sido la atribución de las rentas de esas empresas del grupo económico en cuanto a cuál es la empresa que desarrolla el software, cuál es la empresa que lo mantiene, cuál es la empresa que lo explota, que tiene el tema de protección de ese activo intangible. Estos análisis ya la Administración Tributaria costarricense los está aplicando. Y lo otro muy importante, que puede ser un tema más teórico, pero que es importante que lo tengamos en radar, es que hay que eliminar el concepto de que la vinculación para estar obligado a temas de precios de transferencia se rige únicamente por temas jurídicos. Es decir, hay muchos empresarios o líderes de grupos económicos que piensan que la vinculación es nada más compartir los mismos socios o los mismos directivos en las empresas del grupo económico. Pues no, existen otros criterios de vinculación, por ejemplo, la vinculación económica. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si yo tengo un único cliente y a ese es mi único cliente, entonces eso es un criterio de vinculación económica, que a pesar de que esta entidad a la que le vendo todos mis bienes o servicios, no tengo ninguna relación societaria, pues ya el solo hecho de ser de esa exclusividad hace que haya un criterio de vinculación económica. Y está también la vinculación presunta, que es que cuando las empresas hacen transacciones con otra empresa que está localizada en un país no cooperante, ya de por sí eso es un criterio de vinculación. Perfecto. Dale, Fabio. No, gracias, Lucía. Yo creo que en ánimos del tiempo de ir avanzando en el siguiente, si quieres contarnos un poquito, Eduardo. Guatemala es similar a lo que tiene Costa Rica. También hay esquemas enfocados a temas de precios de transferencia y algunos criterios de fiscalización. Si nos quieres contar particularmente qué está pasando actualmente en esos procesos. Sí, gracias, Fabio. Si podemos avanzar precisamente aquí al material, y justamente creo que hablando de los criterios de fiscalización o aquellos elementos que la autoridad tributaria va a identificar para seleccionar al contribuyente eventualmente como un caso de fiscalización, aquí lo más que ha sonado o lo que más tenemos que tener presente, y derivado también del gran avance que ha tenido Guatemala en la implementación de facturación electrónica y el manejo que le han dado a esa información, la autoridad tributaria pues está analizando y determinando si la tasa efectiva del pago del impuesto sobre la renta que está pagando el contribuyente es la apropiada para su sector económico y productivo. Así que digo, lo que se ha dicho y lo que se percibe es que cuando yo contribuyente estoy en una situación donde realmente mi impuesto sobre la renta ha sido muy bajito, pudiera ser seleccionado para un caso de fiscalización por los indicios que la autoridad tributaria aduce que tiene de que pudiera haber una situación de riesgo, pudiéramos estar frente a una situación de un contribuyente riesgoso. También se ha hablado mucho de los contribuyentes con una tributación muy, muy baja o pérdidas recurrentes, aquel contribuyente que esté acumulando pérdidas recurrentes por 2 años, por 3 años, 4 años, podría ser abordado por la autoridad tributaria para tener una revisión, una fiscalización y tratar de identificar qué está pasando, si realmente es una pérdida originada en el negocio o bien hay elementos, a lo mejor indicios de una mala planificación en precios de transferencia, hay indicios de algún esquema de facturación local que pudiera estar pues no originándose con una razón, con sustancia, sentido comercial, sino que simple y sencillamente buscando
o alguna ventaja fiscal. Entonces, en ese sentido, la autoridad tributaria pues ha sido clara y también nos ha mostrado que están construyendo en función de la información todos esos elementos de vinculación y correlación, confirmando, descartando o precisando operaciones con vinculadas extranjeras y nacionales, sobre todo con nacionales, puesto que dentro del mercado local, ahí sí la autoridad tributaria pues tiene las dos caras de la moneda, quién fue el que vendió y a quién le está comprando, y incluso pues han mostrado árboles de relacionamiento y de esa cuenta pues han estado exponiendo algunos casos incluso donde se evidencia o hay indicios de alguna defraudación tributaria, así que es un llamado a la atención a todos los contribuyentes a que tomemos en cuenta realmente si lo que estamos haciendo pues se origina en el negocio o se deriva de esquemas de facturación o alguna estrategia fiscal agresiva que pudiera estar nada más mermando el impuesto sobre la renta. Ahora, pasándonos a temas de precios de transferencia, también la autoridad tributaria ha sido o se ha mantenido activa en ese sentido. Aquí lo que ha sido recurrente es el requerimiento de información y presentación de los estudios de precios de transferencia, a pesar de que no se nos requiere cargarlo junto con la declaración anual de renta, nada más nos piden la declaración informativa. La autoridad tributaria ha vuelto a pedir los estudios de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque han detectado situaciones que menciono, como la agrupación de operaciones de diferente naturaleza en un análisis global, cuando el contribuyente pudo haber segmentado. Entonces, la autoridad, pues con justa razón, genera indicios o dudas razonables de qué pudiera estar pasando a nivel segmentado. También las operaciones con intangibles han llamado la atención de la autoridad tributaria, sobre todo cuando no existe una valoración apropiada del intangible, no hay razonabilidad, y en la sustancia, si está o no a precio de mercado esa regalía, pudiera haber duplicidad de funciones que dejan a esa regalía como una deducción en exceso. Eso es en precios de transferencia. Y también aquí mucho ojo, la autoridad tributaria ha estado citando al contribuyente y a su auditor para que den explicaciones donde han detectado, sobre todo, esto es para los contribuyentes especiales que se tienen que dictaminar con un informe de auditoría, un dictamen de auditor. En ese sentido, la autoridad tributaria ha encontrado inconsistencias, mala práctica en el informe de auditoría, que le genera dudas de realmente qué es lo que está plasmando el auditor en su dictamen, y pues ha estado haciendo revisiones en ese sentido, dictámenes que no cumplen con normas internacionales de auditoría. Han generado la duda si en realidad se están haciendo las revisiones esperadas por parte de la autoridad tributaria. Estos, digamos, los focos de atención en lo que nos tendríamos que estar fijando, y adelante pues vamos a hacer algunas recomendaciones. Fabio, gracias. Gracias, Eduardo. Y uno de los temas que siempre uno espera como contribuyente es que la administración tributaria lo considere, pues al final somos socios, ¿no? Nosotros estamos pagando gran parte de las utilidades a la administración tributaria. En el caso de El Salvador, entiendo que incluso los grandes contribuyentes son el foco de fiscalización, a pesar de que son los que más contribuyen a la administración. ¿Qué está pasando allá, Carlos? No te escuchamos. Perdón, hoy sí, ¿verdad? Pues nada, Fabio, es un tema que ha venido desglosando. Estamos en un proceso de implementación de factura electrónica, y por ley los grandes contribuyentes fueron los primeros en implementarla. Entonces, eso ha creado un sistema que es prácticamente, como lo mencionaba Eduardo, lo mencionaba Lucía, es un tema de información cruzada. Prácticamente nosotros tenemos que presentar nuestros formularios tributarios en su mayoría en enero del año, en donde presentamos de retenciones, en donde presentamos dividendos si hubieron para accionistas, en donde inclusive los notarios tenemos que presentar un informe de las compraventas, donaciones o traspasos que hagamos durante el año. Y esto prácticamente, ¿qué genera? Genera un sistema dentro de la Dirección General de Impuestos Internos en donde generan alertas, como mencionaba Víctor. Por ejemplo, aunque no tengas que pagar ganancia de capital, Fabio, pero te puede dar un correo porque vendiste una propiedad. Entonces eso genera
alertas tempranas. Lo mismo como mencionaba Eduardo, si hay, por ejemplo, contribuyentes que han estado presentando declaraciones de IVA grandes y de la noche a la mañana presentaste declaraciones a cero, automáticamente te llega un correo, te llega el departamento de planes masivos y tú tienes que ir a presentar tus libros de IVA o tus compras de los últimos 3 meses, por ejemplo. Entonces, todo este proceso de modernización de nuestro sistema ha sido muy similar, como mencionaba también Lucía, el tema de tratar de implementar el tema de los controles cruzados, para mí es la forma en la que está actuando ahorita la fiscalización en nuestro país. Obviamente son recursos, viene de un proceso de más de 10 años de actualización, lo conocemos a ciencia cierta porque trabajamos en ese proceso con una consultoría y entendemos muy bien que es la manera más fácil para nosotros. ¿Por qué? Como lo mencionaban todos, o sea, no vamos a mentir, lo decía Giovanna, son pocos auditores los que cuentan la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, el facilitarlo con información cruzada, eso te ayuda. Y lo bueno es que tenés la opción, la gente siempre te busca, si hay alguna inconsistencia, te llaman, a veces puede ser tema de errores, como lo mencionaba Víctor, pero por lo general la gente de la Dirección General siempre trata de ayudar al contribuyente porque estamos en un proceso entre que la mayoría está implementando factura electrónica, nosotros vamos a la siguiente fase. Entonces, ese cruce de información es lo que realmente está generando la mayor fuente de recaudación para nuestro fisco. También, como lo mencionaba Eduardo, el tema de los precios de estudio de transferencia, eso es prácticamente los estudios que te permiten el obligarnos al último día de marzo a tener que presentar esas operaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un control de importaciones y exportaciones, tenemos un control de pagos de divisa al extranjero. Entonces, esos mismos sistemas te permiten cruzar información entre instituciones y también automáticamente le da un red flag a la unidad de precios de transferencia. Entonces, obviamente nuestra tendencia no va en sí solamente a los grandes contribuyentes, que eso es por ley que tienen que estar siempre auditados, Fabio, sino más bien con los controles internos y los órdenes. ¿Por qué? Porque lastimosamente venimos de un sistema en donde estábamos acostumbrados a jugar con facturas que no se declaraban, con facturas que no eran reales. Entonces ahora con los sistemas de verdad, el tratar de establecer una planeación sin necesidad de poder tener unos buenos sistemas es imposible, porque la clave está en presentar a tiempo tus declaraciones, presentarlas congruentes y así evitarte el riesgo de que pueda venir una auditoría que pueda perjudicarte. Pero como repito, la clave para nosotros es la tecnología y estamos también caminando ya con el tema de la inteligencia artificial tributaria, que es un paso siguiente en el que va. Inclusive el día de ayer se presentó un proyecto para regularizar la inteligencia artificial en El Salvador, que en lo particular creo que va a ser una herramienta muy útil para nuestra administración tributaria, ya que realmente la tendencia en nuestro país es bien uniforme, no es muy diferente a la región. Entonces, la tendencia tributaria es bien pareja y bien continua. Entonces, creo que esas herramientas están marcando el tema de la fiscalización en El Salvador. Buenísimo, Carlos, muchas gracias. Y finalizando, digamos, con este aspecto, pasando ya a la última sección del webinar, tratemos esas mejores prácticas para un cierre fiscal. Siempre es importante estar de la mano con el mejor asesor o con un equipo tributario robusto, a fin de que exista, por supuesto, procesos de eficiencia y, por supuesto, mitigación de riesgos. Lucía, en el caso de Costa Rica, ¿qué nos puedes contar como esos tips fundamentales para esas mejores prácticas? Gracias. A ver, siempre hay que partir de la base, y la base para un cierre fiscal es indiscutiblemente la contabilidad. Recuerden que la administración tributaria puede hacer sus determinaciones sobre una base cierta o una base presunta. Si las compañías no tienen contabilidad o su contabilidad es deficiente o inclusive puede dar indicios de maniobras de tipo fraudulento, pues la administración va a hacer su determinación. No es como que va a decir, bueno, no puedo hacer la determinación y dejo el caso.
va a hacer la determinación sobre una base presuntiva. Por eso es y fundamental que ustedes se aseguren que sus equipos contables estén cumpliendo la normativa interna de cada uno de los países. En el caso de Costa Rica, a nivel contable, Costa Rica adoptó las normas internacionales de información financiera y por ende son obligatorias para presentación de su información financiera y su respectivo ajuste para llevarlo al resultado fiscal, que es el otro punto clave en un cierre fiscal en Costa Rica. En Costa Rica y en cualquiera de los países. No podemos quedarnos en el resultado contable. Hay que dar el siguiente paso, que es esa herramienta intermedia o conectiva, digámoslo así, que nos lleva a determinar el resultado o la base imponible del impuesto sobre la renta. Y a la conciliación fiscal no hay que verla siempre con ojos feos. De un análisis o una revisión de la conciliación fiscal, no solamente pueden salir ajustes que aumenten la base imponible, sino también podemos aprovechar incentivos que la misma ley le permite al contribuyente para optimizar su resultado y optimizar, por tanto, su carga fiscal al cierre del periodo. El otro punto fundamental es que las empresas deberían tener capacitados a sus líderes financieros y contables, ya no siendo solamente contadores o gerentes financieros, sino que estas personas o estas posiciones dentro de las compañías deben migrar a ser gestores de todo el tema tributario de las compañías y los grupos económicos, y que al final esto indiscutiblemente va a incidir en la correcta gestión de sus flujos de caja, que al final el flujo de caja es el corazón de las compañías y es lo que más hay que cuidar. Para eso es fundamental que si no lo hicieron para este periodo fiscal, pues para el periodo fiscal que comienza, comiencen a implementar sus políticas de control interno, de diagnóstico fiscal, de tener un mapa de riesgo que les permita gestionar adecuadamente sus riesgos tributarios y sus oportunidades de ahorro fiscal. Y por último, la planificación fiscal, que esto, vamos a ver, para el que ya al cierre del periodo fiscal 2024 ya piensa que puede hacer una planificación fiscal, yo le diría, bueno, más bien piénsela para el periodo fiscal 2025. Y recuerden que el tema clave acá es que una planificación fiscal tiene que tener un sustento no solamente de ahorro tributario, sino que tiene que tener un motivo económico válido. Es decir, que cualquier reestructura, ya sea en la parte societaria o en el modelo de operación de las compañías y los grupos económicos, debe existir una razón para hacer ese cambio que sea distinta o exclusivamente el ahorro tributario. Y para esto es importantísimo acompañarse del experto que le asesore no solamente en lo que dice la ley tributaria, sino también en lo que le ayude a dar sustancia y coherencia y transparencia, solamente para mencionar los tres pilares que de por sí son los tres pilares que a nivel internacional rigen todas las recomendaciones de la OCDE: sustancia, coherencia y transparencia, y sobre esa base implementar y planificar la gestión tributaria de las empresas y los grupos económicos. Definitivamente, Lucía. Sustancia, coherencia y transparencia económica son los temas que se deben observar al momento de hacer una planificación, además de estar adecuadamente acompañado, ¿no?, por los expertos. Carlos, ¿tú qué agregarías en el caso de El Salvador? Nosotros, Fabio, en El Salvador hemos apostado a varios cambios. El más grande lo mencionaba al inicio, el establecer una renta de carácter local. Eso es un cambio muy grande y es un reto para nosotros durante el periodo de impuestos que vence el 30 de abril, el tratar de ayudar a esos clientes que tuvieron operaciones, por ejemplo, gastos en enero y febrero, pero recibieron sus
sus ingresos en septiembre, octubre. Entonces, va a ser un tema muy importante. También, como lo mencionábamos antes, nosotros solamente tenemos un convenio de retributación, tenemos el convenio solamente con el Reino de España. Entonces, como mencionaba Lucía, ese es un reto para nosotros los fiscalistas, el tratar de ayudar, y como lo mencionábamos todo, es tratar de hacer una planeación preventiva, no correctiva, porque con la prevención podemos evitar el pago innecesario de tributos en varios países, obviamente aprovechar las ventajas que tenemos ahora como país, los regímenes tributarios especiales. Tenemos la ley de innovación de las tecnologías, ley de servicios internacionales, y también muy importante el beneficio que tenemos con las operaciones de criptoactivos. En El Salvador, toda operación que se realiza con criptoactivos o con un Bitcoin no genera ganancia de capital. Entonces, creo que todas esas ventajas nos llevan a ¿qué? A tener siempre una revisión previa de cumplimientos fiscales, una planeación preventiva, y sobre todo el tema muy importante son las operaciones entre sujetos no domiciliados. Ustedes saben que financieramente en Centroamérica nos matamos por las retenciones de no domiciliados. Prácticamente quedamos con un mínimo de ganancia todas las empresas que prestan servicios transnacionales. Entonces, el tratar de eficientar a nuestros clientes que puedan conocer bien la forma en la que pueden tributar en cada uno de los países, la posibilidad de deducción o no de esos gastos, es súper importante. Obviamente, al ser renta local, la mayoría de nuestros países nos vemos bien afectados con esto. Pero en general, lo que recomendamos nosotros es buscar siempre un buen asesor, revisar bien las cosas y entender un tema muy importante, y no por menospreciar a colegas, pero estamos viviendo una época de apertura tecnológica, estamos viviendo una época de transnacionales, estamos viviendo una época en donde existe comercio internacional entre todos. Creo que la parte importante, no solamente para nosotros como fiscalistas internacionales, sino también recomendar a nuestros clientes que se documenten, que estudien, que tomen cursos, porque la dinámica que está generando, obviamente estamos años luz de la tributación que puede ser una OCDE en Costa Rica o una tributación en Panamá de un país de primer mundo, pero están pasando cosas que tenemos que saber. Entonces, para mí, para las mejores prácticas del cierre, buscar siempre un experto, pero también invertir en la educación de tu equipo interno, para que ellos también conozcan lo que está pasando y entiendan que la contabilidad de hace 20 años no tiene nada que ver con la contabilidad y la fiscalidad de esos años. De acuerdo, Carlos, y de hecho son aspectos bastante relevantes y temas de tributación internacional que están en auge, a pesar de que se van incorporando eventualmente lentamente, pero sí van a tener un impacto directo. Giovanna, en el caso de Panamá, ¿cómo ves esos tips para esas mejores prácticas? Claro que sí, Fabio. Además de todas las que son aquellas obligaciones, pues que las empresas que son contribuyentes en Panamá tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo la conciliación del ITBMS, que nosotros le llamamos ITBMS al IVA, debe coincidir con la declaración de renta, que exista pues una armonía entre las varias declaraciones y los estados financieros. También que la declaración de renta que hacemos coincida con la declaración que se hace en el municipio de Panamá en cuanto a los ingresos brutos. Son temas que se deben tomar en cuenta para evitar auditorías. Además de eso, desde el punto de vista internacional, este año en los formularios de declaración de renta se reformaron algunas casillas. Entonces, en la parte de transacciones con partes relacionadas, ya la autoridad tributaria puede detectar, porque ya se debe incluir cuando se reciben ingresos, se hacen transacciones entre las partes relacionadas. Entonces, es importante tomar esto en consideración, porque hay que tener un estudio de precios, hay que presentar anualmente un formulario de precios de transferencia, que es el 930. Y además de esto, en los casos donde nos encontramos con empresas multinacionales, cuando tienen ingresos superiores a 750 millones de euros, si esa empresa tiene presencia en Panamá, y si bien no es la casa matriz, tiene que presentar una nota notificando que ese reporte, en español que le llamamos reporte país, que es el CBC, se debe presentar una notificación de que eso se reportó. Entonces, eso también es importante para aquellas empresas que se establecen en Panamá como sucursal, como una empresa que se va a establecer nueva, que se deben tener en cuenta, ¿no? El tema de los precios de transferencia, el reporte país,
Y entonces luego tenemos estas empresas, al Panamá tener un sistema de tributación territorial, estas empresas que no declaran renta en territorio panameño tienen que enviarle a su agente residente antes del 30 de abril sus estados financieros, un informe financiero y información con la que se pueda entender el activo, el pasivo, los gastos y sus ingresos. Entonces esto también es importante para evitar sanciones, para evitar multas que se hagan este tipo de operaciones. Y bueno, fuera de eso, pues cumplir con todo lo que es lo que viene después de la presentación de declaración de renta. Sé que pues, seguramente funciona igual en los otros países de Centroamérica, que es ver de cuánto es la estimada, que es un impuesto adelantado al impuesto sobre la renta, tener en cuenta eso, esa información con la que tenemos que planificar el año, pagar la estimada y pues todos los impuestos que puedan venir. Para finalizar, también querías comentar que en Panamá el año pasado, al entrar en vigencia el Código de Procedimiento Tributario, entró en vigencia una cláusula que es una cláusula antielusiva, una cláusula antielusiva general. Entonces, para nosotros también se hace muy importante todo el tema de sustancias sobre la forma de manera general y esto también pues, puede traer consecuencias para los contribuyentes. Gracias. Gracias, Giovanna. Definitivamente hay que estar pendiente de esos cambios para ver cómo impacta y los mejores beneficios. Gustavo, en el caso tuyo, seguimos con Nicaragua. Víctor, en el caso tuyo, ¿cómo estás viendo esas mejores prácticas para un cierre de la mejor manera? Gracias, Fabio. Sí, pues nosotros creo que ya tenemos casi el sartén por el mango, porque el 28 de febrero es fecha límite para declarar y hacer el pago de la anual del 2024, ¿verdad? Entonces, nos queda poco tiempo y dentro de las mejores prácticas, pues el tiempo que vamos a aportar, este tema puede ser un tema de un día completo, ¿verdad? Vamos a tratar de abordar 3 elementos que coincidimos, creo yo, totalmente con lo que mencionaba Lucía en Costa Rica, es de que creemos de que la capacitación constante es algo esencial para el área contable y la gente que toma decisiones dentro de la compañía, el grupo corporativo, porque muchas veces le dejamos todo en manos del contador o del área administrativa, ¿no? Y tiene que ser un trabajo totalmente de equipo, que todos vayan alineados a los procesos manuales que tiene definido. Entonces, parte esencial es la capacitación constante del equipo, contar con un sistema contable eficiente. Nos hemos topado, ¿verdad?, con empresas medianas a grandes, pero que tienen carencias con sistemas, y eso genera dudas en cuanto a la información. Y al momento de preparar un anual o de atender una revisión, estas dudas pueden dar hincapié, ¿verdad?, a multas y hacer más tedioso lo que es todo el proceso de hacer la declaración anual. Documentar todos los procesos, tener políticas internas, contables y fiscales. Y creo que aquí coincidimos todos, sugerencia, recomendación, casi como que debería de ser tirarse de un avión sin paracaídas. Tener un equipo de revisores, auditores, ¿verdad?, para contar con esa otra observación, con esas recomendaciones, ¿verdad?, para prever generalmente lo que es antes de la declaración, contar con una conciliación fiscal bien definida. Base fundamental, tener estado financiero íntegro, es decir, preferiblemente auditados, ¿verdad?, porque ya hay un proceso de revisión, de ajustes, de reclasificaciones e incluso pues siempre de mejoras de control interno. Entonces, eso le da mucha credibilidad antes de preparar la conciliación, hacer todos los ajustes y provisiones que vienen de esas diferencias que pueden ser temporarias o permanentes y que generan un impuesto diferido. Sabemos de que la base financiera para muchas de las empresas que adoptan las NIF full o las NIF para pymes, pueden haber diferencias entre la base fiscal, que para nosotros en Nicaragua es, aquí llevamos
no es que se llevan descontabilidad, ¿verdad? Ese término no es apropiado decirlo, pero muchos prefieren llevar una base contable conforme a la legislación fiscal, ¿verdad? Entonces, sin embargo, las mismas normas internacionales de información financiera te permiten hacer todos estos procesos y darle a César lo que es del César, ¿no? Y dejar a Dios lo que es de Dios. Esencial, dejar siempre la conciliación fiscal estructurada, la memoria de cálculos, porque muchas veces nos encontramos con que se fue el contador y ahora no sabemos qué hacer, cómo se hizo el año pasado. Entonces las declaraciones muchas veces van a tener discrepancias, ¿verdad? Porque un año se hizo de una manera, otro año se hace de otra. Entonces todas esas diferencias, como veníamos platicando, por el mismo control cruzado, pueden dar esas alteraciones, que en cuentas de gastos pueden haber esa diferencia. Entonces, dejar siempre documentados los procesos de conciliación, las revisiones, ¿verdad? Previo a la declaración. Y en el último slide, por favor, que creo que en estos 2-3 minutos puedo darlo, tener mucho cuidado en el momento de ya de subir el formulario, tener cuidado con el inventario. Por ejemplo, el 30 de enero se hizo el reporte del inventario, decida sí o sí, ¿verdad? Lo que se va a reportar en anual, conforme a lo que se informó en su momento, que el inventario haya tenido las personas que participaron. Es esencial que no se nos olvide que sí, debemos dejar documentado todo este proceso. Si acaso hubieron aumentos en los terrenos, en el equipo rodante, cualquier activo sujeto a inscripción ante un registro público, soporte, porque muy probablemente las autoridades en el momento de la declaración piden esa información y que todo vaya ligado con la información que tienen. Ahora, entonces, si hicieron altas en activos, cerciorarse de que todo haya sido debidamente inscrito y pagado el impuesto de ganancia ocasional. Mucho cuidado con los incrementos de patrimonio, porque la casilla solamente te da activo, pasivo, ya sabemos la fórmula, igual a patrimonio, pero cualquier aumento no justificado en el patrimonio puede ser motivo para que sea reconocido como otros ingresos. Diferenciar lo que son las rentas de actividad económica de las rentas de capital y ganancias de capital, porque si ya tuvieron o ya tuvimos ingresos por rentas de capital y ganancias de capital, esto al momento de la declaración puede ser declarado como ingresos no constitutivos de renta, porque ya hubo una retención definitiva y si no estaríamos duplicando los ingresos. Entonces, todas estas consideraciones son muy importantes, ¿verdad? Antes de darle el clic es lo último. Y tener en cuenta, ¿verdad?, que una diferencia entre los gastos y no deducibles. Hacer siempre en la conciliación fiscal toda esa diferenciación para no tener problemas a futuro. Y no hay que temer a las revisiones, no hay que temer, ¿verdad?, a la autoridad fiscal. Dice el dicho, quien nada debe, nada teme, pero sobre todo pues hay que estarse siempre asesorando, ¿verdad?, y en constante capacitación. Excelente, Víctor, así es. Te voy a pedir a Gustavo y Eduardo por último par de minutos cada uno cerrando esta sección, si quieres contarnos de tu perspectiva en Honduras, Gustavo. Okay, prácticamente es similar, ¿verdad? Que en todos los países revisar las obligaciones tributarias. Acá en Honduras es importante mencionar de que hay declaraciones que se presentan de manera mensual, pero hay que hacer declaraciones informativas relacionadas, por ejemplo, la declaración de ganancia de capital. Cuando surge este impuesto, cuando ocurre este impuesto, se paga en los primeros 10 días del siguiente mes. Sin embargo, hay que presentar otra informativa en este primer trimestre del año, con lo que se tocó pagar en el periodo pasado, o sea, en 2024 se declara ahora la informativa. Eso es muy importante tener en cuenta porque podemos omitir obligaciones. Eso es de tenerlo muy a la mano. Con el tema de conciliaciones contables y fiscales, pues sí hay que dejar bien claro lo que estamos dejando como impuestos diferidos
en nuestros estados financieros para que un tercero eventualmente, si llegase a cambiar el equipo contable, como decía Víctor, tener bien mapeado lo que se está tomando en cuenta. En el tema de las exoneraciones y beneficios fiscales, pues siempre es de tener en mente que hay que presentar toda la información financiera en febrero para poder tener a tiempo lo que es la exoneración y que la empresa no vaya a incurrir en pagos de impuestos en cuanto a empresas que están en regímenes especiales, me refiero. La evaluación de obligaciones laborales y de seguridad social, pues aquí vamos al tema de lo que son las provisiones. Es muy importante que al cierre del periodo tomar en cuenta todas las provisiones necesarias y así evitar pagar exceso en impuestos sobre la renta. Estas son provisiones que son de acuerdo a ley. Por ejemplo, lo que es provisión de aguinaldos, provisión del seguro social que quede plasmado tal y como debería de ser, lo que es el régimen de aportaciones privadas, etcétera. Moviéndonos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, estos cuatro temas son muy importantes en cuanto al cierre fiscal de una empresa. Me refiero a la planificación y análisis financiero, documentación de respaldo, ajustes contables que lo mencionaba en cuanto a la evaluación de obligaciones laborales y seguridad social y otros como aguinaldos. La asesoría profesional también es muy importante para tener una claridad en cuanto a los impuestos que vamos a pagar. Es muy importante mencionar acá que con el nuevo sistema la nueva plataforma para presentar las declaraciones de impuestos en Honduras, ya todo está un poco más amarrado. Los grandes contribuyentes presentan declaraciones mensuales de compras, entonces, si ellos reportan, si yo le presté un servicio a un gran contribuyente y ellos me reportan la factura, pues yo sí voy a poder gozar de mi crédito fiscal si me hacen alguna retención al momento de yo subir la declaración de impuestos sobre la renta anual. Pasan muchas veces que cuando quiero recuperar mi crédito, yo lo presento en el momento que estoy subiendo la declaración de renta y mi cliente, el gran contribuyente, no reportó mi factura, me va a rebotar, como quien dice, el crédito y no voy a poder gozar de ese crédito porque no reportaron mi factura. Entonces son temas que se presentan frecuentemente y hay que estar encima del cliente, en este caso, de que si me hace alguna retención, me entregue mi comprobante de retención para yo poder estar seguro de que efectivamente voy a poder gozar de ese crédito fiscal al final del año. Entonces son temas muy, muy importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer el cierre fiscal en el país. Gracias, Gustavo. Y último, pero no menos importante, en el caso de Guatemala, Eduardo, ¿cómo lo ves y qué pondrías sobre la mesa? Gracias, Fabio. Y ahora, bien, vamos a tratar de ser bastante concretos acá. Digo, hay que cuidar algunas consideraciones ante el cierre fiscal, pues siempre estamos hablando de recordar que el impuesto sobre la renta en Guatemala, así como en otros países, se liquida de manera cedular, es decir, cada categoría de renta, pues de acuerdo a su régimen. Hay que cuidar eso. También hay que recordar que para la deducibilidad de algunos costos y gastos en Guatemala tenemos algunos umbrales máximos en las deducciones. Por ahí tenemos umbrales para las regalías, umbrales para las dietas, sueldos y salarios pagados a accionistas o sus familiares, y otras cuestiones que deberíamos de estar también contemplando para poder tenerlo previsto. También ahí está la reserva o provisión para las cuentas incobrables, la provisión para lo que son las prestaciones laborales o indemnizaciones. Así que
son detalles en los que nos tenemos que fijar. También agregaría entender y aplicar correctamente los créditos fiscales y su arrastre. Comúnmente vemos a los contribuyentes cometer errores en ese sentido, entonces hay que tener claridad también en cómo lo hacemos. Y una consideración adicional, y que digo, si no la aplicamos hasta el día de hoy, frente al cierre de 2024, como decía por ahí Lucía, tenemos el 2025 para corregir esa planificación que traemos y hacerlo vigente para este año, es elegir cuidadosamente a su auditor externo. La autoridad tributaria en Guatemala está prestando cada vez más atención a los dictámenes que los auditores están presentando, sobre todo para los contribuyentes especiales. Así que hay que asegurarse que el auditor no nada más tenga la experiencia, sino que cumpla con los parámetros exigidos para la presentación del dictamen de auditoría, y eso pues conlleva hacer una labor apegada a las normas internacionales de auditoría y evidenciar que en efecto se llevó a cabo la auditoría y que no nada más pues está presentando un dictamen por cumplir con la presentación del mismo. Por el otro lado, en cuanto a la gestión del riesgo, aquí, como lo han dicho varios de mis colegas y socios, está el velar por la sustancia económica de las operaciones que tengan efectos en la base imponible con base en un análisis funcional. Me refiero a tomar en consideración cuáles son las funciones, activos y riesgos en los que incurre el contribuyente, y no nada más llevar a cabo las operaciones buscando un beneficio fiscal, sino que también entender si estas hacen o tienen sustancia económica, hacen razón de negocio, tienen sentido comercial, de forma que no tengamos un riesgo expuesto que la autoridad tributaria le llame pues la atención, que simple y sencillamente son operaciones que se están efectuando buscando una afectación a la base imponible del impuesto sobre la renta. Entonces, Fabio, yo dejaría con estas recomendaciones, digamos, pues desde la perspectiva de Guatemala, para que nuestra audiencia las considere ahora que estamos frente al cierre fiscal y claro, pues que tenemos la oportunidad de corregir lo que haya que corregir en este año 2025. Gracias, Eduardo, y gracias a todos. Yo cerraría muy brevemente con algunas conclusiones de todo esto que hemos venido discutiendo. Primero, debemos observar los cambios que se presentan en las reformas tributarias para aprovechar los beneficios que se presenten, pero también para estar alertas a cualquier efecto o cambio que se presente y evaluar los impactos que esto puede tener en cada una de las organizaciones. Capacitar a los equipos es fundamental, pero también estar acompañado de asesores altamente capacitados que los acompañen no solo de forma reactiva cuando ocurrió el suceso, sino de forma proactiva, y de esta forma prevenir cualquier problema o acontecimiento que se pueda presentar y evitar cualquier proceso de los procesos de fiscalización que bien mencionamos. Cuarto, planificación fiscal. Siempre, por supuesto, evaluar, como mencionaba, esos beneficios y ver la mejor forma de planificar. Y por último, estar alerta a esos cambios de tributación internacional y más los asociados a precios de transferencia que cada uno de los países mencionaba, que es uno de los temas de auge, no solo en cambios de normas, también en procesos de fiscalización, y creo que incluso en Costa Rica salió algo recientemente que querías contarnos, Lucía. Sí, lo tengo así en la punta de la lengua porque es una noticia, acaba de salir esta mañana en la Gaceta y me disculpan mis socios y colegas por la intervención, pero tengo que notificarlo, sobre todo va a ser de interés para los representantes de grupos económicos o con empresas en Costa Rica. Salió esta mañana en la Gaceta un proyecto de resolución para la famosa declaración informativa en materia de precios de transferencia. Entonces, ojo, alerta navegantes, esto es algo que estamos esperando desde hace muchos años. Ya hay un proyecto en consulta pública y esa es una de las noticias, digamos que para la mayoría no tan bonitas. La otra salió anoche el
el Ministerio de Hacienda en sus sitios web comunicó la prórroga del plazo para implementar el nuevo sistema de facturación electrónica versión 4.4. Ya no será obligatorio a partir del 1 de junio de este año, sino a partir del 1 de septiembre. Extendió el plazo 3 meses más. Entonces, con esto hay oportunidad para los que no sabían o venían atrasados en sus procesos de implementación de esta nueva obligación, pues que se pongan las pilas, comencemos a trabajar en conjunto en esos cambios que deben estar listos para el 1 de septiembre. Recuerden que facturación electrónica tiene una base sustancial para esas futuras declaraciones y como lo decía Joana en el caso de Panamá, en Costa Rica también ya se oyen pasos de animal grande en temas de declaraciones prellenadas y facturación electrónica tiene mucha de esa información. Gracias, Lucía. Vamos a hacer un sondeo muy rápido y aprovechamos para responder algunas de las preguntas. Nos quedan un par de minutos, entonces, Dulce, si quieres poner el sondeo y voy leyendo las preguntas que por acá nos colocaban. Una de estas preguntas, y mientras pueden ir respondiendo esta pregunta que sale en la pantalla, nos consultan si para alguno de los países se vislumbra alguna implementación de Pilar 2. Bueno, esto es una pregunta bastante interesante. Me voy a tomar la palabra en este tema muy rápido para, salvo mejor opinión de alguno de mis socios, de que eventualmente no hay nada en ninguno de los países de Centroamérica que se vislumbre. Por supuesto, con el cambio de administración de gobierno en Estados Unidos, pues esto de Pilar 2 también está pegando un retroceso bastante alto para todo el mundo. Habrá que ver qué pasa. En el caso puntual de la región, pocos países han establecido, y cuando hablo región hablo no solo Centroamérica, pero en general Latinoamérica, pocos países han incorporado reglas de Pilar 2. Excepto, entiendo, Brasil. En el caso de Colombia también hay unas reglas de Pilar 2 que se están observando como impuesto mínimo en el que, por supuesto, se enfoca un 15%. Existe la discusión de si es un impuesto calificado o no, que definitivamente es uno de los aspectos que deberán observarse en cada uno de los países. Por otro lado, nos preguntaban para el caso de Guatemala, ¿cuándo pueden preparar los contribuyentes en Guatemala frente a la adopción de las reglas de precios de transferencia en las operaciones entre grupos nacionales de las partes relacionadas locales? Un poco enfocado a lo de temas de precios, no sé si quieres ayudar. Sí, gracias Fabio por la pregunta. Pues se ve venir, como platicábamos, la incorporación de las reglas de precios de transferencia, no nada más a lo que ya se tiene, que es con las partes relacionadas en el extranjero, sino con las partes relacionadas locales también, es decir, precios de transferencia locales. Ahí la recomendación está siendo revisar si en realidad lo que estamos haciendo entre nacionales podría o no tener sustancia económica, es decir, hacer sentido de negocios, y para ello, pues, podríamos también evaluar si cumple o no con el principio de plena competencia. Es decir, ahí la recomendación que les podría hacer es anticiparnos, ir un paso adelante de la autoridad tributaria, examinar esas operaciones, hacer prácticamente un estudio de precios de transferencia y evaluar si realmente esas operaciones deben de ajustarse o si deberían, pues, dejarse de hacer si en caso solo llevaban una intención de reducir la carga tributaria. Entonces, aquí el concepto de razón de negocios, sustancia comercial y que cumpla el principio de plena competencia va a ser importante y relevante para las operaciones entre partes relacionadas nacionales, Fabio. Perfecto, pues muchas gracias, Eduardo. En aras del tiempo, las otras preguntas que nos llegaron las respuestas se las vamos a hacer vía correo electrónico. Les agradecemos a todos su participación, habernos acompañado en este par de horas con este webinar tan interesante. Espero que, por supuesto, haya sido de su agrado y, por supuesto, aquí están nuestros datos de contacto para que en caso de que requieran algo,
pues estamos aquí gustosos y abiertos a recibir esos comentarios. Gracias a todos mis panelistas. Gracias, Fabio. Gracias a todos. Gracias, saludos a todos. Gracias, Saludos. Fabio. Pasen bien.